se dio algunos minutos para hacer una charla el domingo por la mañana. Estuvimos conversando con él, estuvo presentando un libro que se llama Batalla Cultural o La Batalla Cultural. Habla de precisamente una batalla cultural y sobre todo entre los medios, la gente, pero de esto y de lo demás estuvimos conversando, abordamos algunos temas considero interesantes, sobre todo de la coyuntura esta que estábamos analizando hace un rato, así que te invito a que la veamos. Sí, señor, vamos a escucharlo. Bueno, dale. Visita Santiago del Estero en el marco nada más y nada menos de esta maravillosa Feria del Libro que tenemos aquí. Estuvo disertando en una sala llena y hablando, conversando, contestando algunas preguntas. Está con nosotros y vamos a hacer una pequeña nota con el señor Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Bienvenido a Santiago del Estero. Después del 84, me decía. Sí, 85, con un programa que se llamó El Espejo, que recorríamos el país con Canal 13 en aquella época. Desde entonces no venía, una cosa rara, porque tengo mucho contacto con algunos lugares, pero con Santiago no se había dado. Y me gustó muchísimo poder venir, estoy feliz con eso. ¿Motivo para que vuelva en algún momento? Por supuesto, sí. Yo soy muy viajero, muy de andar, nunca debe haber habido invitación o un pretexto bueno. Aflora cultura Santiago dentro de lo cultural, así que le va a venir bien un día venir a ver sobre y estar y compenetrarse sobre la cultura de Santiago. Me dará mucho gusto, sí, seguro. Bueno, anoche estuvo en una sala llena hablando con la gente de Santiago, exponiendo y también contestando, entiendo, algunas preguntas. Lamentablemente no pude estar, pero ¿qué es lo ¿de qué trata el libro que tenía usted a su derecha? Batalla cultural. Esta batalla cultural sí. Que tanto se habla. Y la batalla cultural es la confrontación del neoliberalismo representado por sus medios de comunicación y los medios que procuran refutar en nombre de lo que podríamos llamar los intereses populares. Es una lucha abrazo partido de la cual es plenamente ganador el periodismo neoliberal, que establece parámetros en la conducta de las sociedades que marcan una gran derrota para los pueblos, el hambre, la postergación de todos los sueños, y que a ellos les ha permitido trabajar duramente a favor de concentrar en una élite todo lo económico y todo lo que se refiere a la idea del poder. Hay una lucha permanente y necesaria para tratar de refutar por lo menos a ese poder que solo puede hacerse daño a sí mismo. En realidad es una pelea muy despareja. De un lado estamos con un cuchillito de madera, del otro lado son tanques de guerra. Pero es necesario que confrontemos y que se dé esa pelea y que tratemos de buscar en el camino de la lucidez y de la comprensión inteligente de la gente cuáles son las herramientas que hay de un lado y de otro. ¿Cómo se hace para no caer en esa, darle tanta importancia a un medio de comunicación cuando hay una sociedad que a lo mejor sí analiza, discute y hasta se releva también en algunos casos? ¿Cómo se hace para no encontrar ese límite? No se hace nada, al contrario, lo que se hace es involucrarse en las brutales mentiras de todos los días de quienes crean la cultura y la información. Cualquier cosa que hablemos usted y yo. ¿Por la hegemonía, usted dice usted, por la hegemonía mediática, dice usted? La absoluta, total y descarnada y mafiosa hegemonía, porque no es una hegemonía lograda por talento, por capacidad, sino siempre por vía de la extorsión. Y esos son los que establecen cuáles son los parámetros de la conducta de la sociedad, cuáles son las personas de buen comportamiento, las personas que hay que rechazar, construyen el mundo político que vivimos. ¿Y al momento de votar usted cree que la gente no agarra un tamiz y saca? No, la gente está indefensa frente a eso. ¿Qué se puede hacer frente a la mentira? ¿Cómo saber que se trata de una mentira? Salvo a través de los tiempos. Sí, es verdad que la gente ha tenido mucha complicidad, sobre todo la de la derecha. La gente de la derecha se deja llevar por delante, está en una etapa ya largamente, del mentime que me gusta, sabe que son mentiras las brutalidades que les dicen y lo mismo las consume. Por lo tanto, tenemos una sociedad que tiene una parte muy cómplice y desde el punto de vista moral muy identificada con ese tipo de periodismo. Hablemos sobre el periodismo militante. Nosotros somos periodistas y a veces... Si vamos a hablar del periodismo militante, enseguida tenemos que hablar del que milita por el neoliberalismo, que es el que verdaderamente hace mucho daño. La consulta era por qué cuando se habla de periodismo militante únicamente se va hacia un determinado sector y no, por ejemplo,
al que vivimos hace poquito tiempo, que quedó claramente plasmado en una realidad, casi en una sincronicidad, si se quiere, cuando 2 semanas atrás el deporte nacional de los periodistas, en algunos casos, era ataquemos a Manes para defender un proyecto de Mauricio Macri. Por lo menos eso lo vi desde aquí. Digo, ¿por qué no se habla también de ese periodismo militante que también lo es y es real y concreto? No sé a cuál se refiere, porque le pegaron todos a Manes, pobre. Uno porque de antemano no lo quiere, el periodismo más vinculado con ideales de izquierda, y el periodismo de la derecha no le perdonó que se saliera del redil en el que están inmersos. Haber dicho lo que dijo sobre Macri, que era una absoluta verdad, le costó carísimo a Manes, que yo no sé si ahora puede ser candidato a concejal, ya no candidato a presidente. Fíjese, con una sola frase, un par de declaraciones en los canales de televisión, el poder que tienen ha resultado devastador. ¿Usted cree que dentro mismo del radicalismo no lo benefició a Manes separarse de una estructura direccionada? Estas declaraciones. El tiempo lo dirá, a mí me parece que no. Yo creo que Manes no es un cadáver político, pero está muy complicado. Ahora hubo una convención radical, un encuentro radical muy fuerte y ni siquiera concurrió. Claro, no, él dijo que el único lugar donde lo maltrataron fue en su propio partido. Bueno, de hecho que... Sí, lo maltrató el radicalismo, lo maltrató el PRO, lo maltrató Clarín, lo maltrató Nación, lo maltrataron los canales de televisión de la derecha. Y eso no clarifica dentro de lo que es Juntos por el Cambio, ¿no clarifica una decisión interna? ¿Vamos todos con Macri, por ejemplo? Es probable. Macri está haciendo una campaña tremenda que me parece será beneficiosa para el actual oficialismo, porque Macri es un candidato con mucha fuerza dentro de su sector de la derecha, pero es un hombre que no tiene elementos nuevos reales para ofrecer. Ya mintió todo lo que se puede mentir en la vida política y también en la vida personal. Por lo tanto, no hay nada que descubrir de Macri. Es fácil no, pero es más factible combatirlo a Macri. En cambio, si viene otro de los candidatos que la derecha tiene como potables, no se sabe nada de ellos como presidente. Por lo tanto, van a ser un poco rivales más de cuidado. ¿Y en su criterio quién es esa alternativa a Macri dentro de Juntos por el Cambio? Yo creo que vienen muy bien posicionados Patricia Bullrich, el propio Rodríguez Larreta, por lo que ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, que es aprovechar los dineros de la ciudad más rica y hacer buenas plazas y poner andariveles para que anden las bicicletas y levantar monstruos de edificios que atentan contra todo lo que es la ecología de la ciudad, pero viene bien corrido. Creo que María Eugenia Vidal está en una etapa de ostracismo, ni la mencionan casi, aunque ella trata de decir algo para poder aparecer, pero la fortaleza mediática que le están dando a Macri hace pensar que finalmente es entre él, Bullrich y Rodríguez Larreta que se va a definir el tema. Gerardo Morales va a tratar de aportar desde el radicalismo una candidatura que le dé al radicalismo nuevamente un perfil un poco más digno dentro de la alianza que tiene con el PRO, pero no sé hasta dónde puede llegar. Cornejo está borrado, de su propio espacio ¿A quién me pregunta? Cornejo. Creo que es una inexistencia hoy día en materia política. Es un hombre que se dañó muchísimo, dijo mucha tontería. El cúmulo de tonterías es un poco la diferencia que hay entre los candidatos más vinculados a la derecha. Él es un hombre que llegó a decir que quería declarar la independencia de Mendoza. De eso no se vuelve. Claro, otro separatismo. Vamos al frente de todos. Evidentemente, y es una apreciación muy personal, no sé si la comparte o no, a partir de lo que fue el cumpleaños en Olivos, prácticamente Alberto Fernández creo que dilapidó su poder interno para una posible reelección. ¿Usted cree que va a hacer o va a mantener la postura que hoy tiene Alberto Fernández, o la coyuntura más adelante lo va a empujar a otra cosa? ¿A cuál postura se refiere? Y a la postura de ser candidato a presidente. Da la sensación de que quiere ser reelecto. Me da la sensación de que eso no va a ocurrir. Creo que una de las cosas que puede hacer Alberto Fernández para terminar entre lo bueno y lo malo con un buen promedio en el gobierno es el renunciamiento a un intento de reelección.
pero es una opinión que tengo en este momento. Y los tiempos políticos, la velocidad, mi amigo, de los tiempos políticos es atroz. Yo pido permiso para estar equivocado o para no estar de acuerdo con lo que digo. Sumo su permiso, pero también hay que entender que todavía, paso sí, paso no, van a acelerar también los procesos electorales de un sector y del otro, ¿no? Sí, todo depende también de lo que decida hacer Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Si ella decide ser candidata, no hay discusión de nada. Si ella no es candidata, Cristina Kirchner, es la candidata. De lo que haya dicho Máximo Kirchner. ¿De lo que haya dicho? Máximo Kirchner, que dijo que no la ve a Cristina como candidata. Lo mismo decían cuando no sabíamos si iba a ser candidata a senadora o no en el 2017. Es natural que ella misma tenga sus dudas. Es cierto que las personas, hasta para decir que sí o no a un programa de televisión, dudamos. Tiene una oferta y está dando vueltas y hablamos con nuestra esposa y evaluamos. Hay que ver cómo son los tiempos políticos, cuál es la necesidad que ella ve de que directamente se juegue otra vez. Pero lo concreto es que si ella es candidata, se termina toda discusión. Y si ella no es candidata, empezamos a ver si es Alberto Fernández, si es Massa, que está haciendo una campaña claramente destinada a posicionarse como presidente, no pidiéndolo él, sino buscando, esperando que se lo pidan. Buena observación. Buena gestión. Sí. Claro, está clarito, lo tenía claro. Ahora, siendo o no siendo candidata Cristina Kirchner, que es un cuadro político el más importante que tiene frente a todos, sin ninguna duda, pero siendo o no siendo, no es únicamente la lapicera de ella, tendrá que consensuarse que esté gobernadores. ¿Es así? ¿Lo ve así usted también? Sí, los gobernadores mostraron ser muy importantes en este periodo. Yo creo que más que nunca. Siempre han sido decisivos políticamente, etcétera, pero estuvieron exigentes, le hicieron planteos a Alberto Fernández muy interesantes, Cristina Fernández los conoce. Trabajan en bloque. Eso, que es muy interesante que esto esté ocurriendo. A mí me parece que es un factor de poder que no deberían dilapidar, que tendría que ser un sostén permanente de la República, para que no lo resuelvan entre 4 personas discutiendo en Buenos Aires y permanentemente estén pensando, bueno, ¿qué va a decir tal gobernador? ¿Qué va a decir tal otro? Che, ¿qué están pensando? Y que haya un posicionamiento de los gobernadores. A mí me parece que sería importantísimo hoy día para la Argentina, porque el poder hay que construirlo todos los días. El poder político es muy débil frente al poder real. Entonces, si el poder político, además de débil, naturalmente débil frente al poder real, está dividido, no tiene lo que le dieron ahora a los gobernadores, sino una polenta, una fuerza muy interesante, estamos perdidos. Es decir, un presidente solo hoy, así se llame Cristina Fernández de Kirchner, no puede hacer absolutamente nada. Necesita una construcción cotidiana del poder. En eso, me parece, los trabajadores son importantes, pero los gobernadores son decisivos y lo han demostrado. Me parece que eso es una deuda que tiene la estructura política argentina, ¿no? Ser más federal. Da esa sensación que es lo que nos está faltando, y yo veo en la actitud de los gobernadores un gran federalismo a plasmarlo en el futuro, ¿no? Por eso entiendo de que sea quien sea, va a necesitar dialogar con los gobernadores, ¿no? Indefectiblemente. Sí, sí, lo están aprendiendo. Me parece que a nadie se le ocurriría no caminar ahora. No para aquellos viejos tiempos de darle a un gobernador esto y lo otro, para que el gobernador le dé los votos de los senadores en una votación en Senado. No para eso, sino para verdaderamente cuál es la dirección económica, cuáles son las cosas que favorecen al país en las relaciones internacionales. Es decir, que esa confluencia de los gobernadores tenga verdadera potencia política, no el uso que siempre se ha intentado darle al gobernador, permitiéndole tener algunas ventajas, pensando en su reelección, sino como un verdadero factor de poder. Esto también depende de la grandeza que tengan los gobernadores para no vivir tratando de sacar provecho para sí mismos y piensen en un país federal. Víctor Hugo, ha sido un placer haber conversado con Pero muchas gracias, a la orden siempre. Y espero que vuelva y después, bueno, pueda disfrutar también de lo que es culturalmente nuestra provincia, ¿eh? Muchísimas gracias, un gusto. Gracias.